Es un placer enorme tener un profesional de la talla de Andrés Servín, analista internacional, pero por sobre todas las cosas, porque es un gran amigo. Bienvenido, Andrés, ¿cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. Silvio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo Bien, estás vos? muy bien, muchas gracias. Gracias, Andrés, muy, muy bien. Sí, con mucha energía, con mucha Eso es lo energía. importante. Sí, sí, Esa es la sí. actitud. Esa es la actitud, Esa exactamente. es la actitud. Bueno, la actitud en este caso, haciendo referencia a lo que iba a ser la cumbre en Budapest entre Donald Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bueno, no fue la mejor, ¿no es cierto? Se ha cancelado la misma. ¿Cuáles fueron los motivos por medio de los cuales precisamente se ha dejado de lado la posibilidad de esta cumbre, insisto, en Budapest? Bueno, básicamente porque Trump ha expresado que cualquier acuerdo debería avanzar sobre la base de la línea de contacto de combate y en cambio justamente el canciller Lavrov, un par de comentarios que hizo recientemente, dijo que bueno, Rusia no renunciaba a su posición con respecto a el no alineamiento de Ucrania, la no incorporación a la OTAN y desde luego que no iba a ceder en ese sentido los territorios que había ganado porque consideraba que con eso protegía a la población rusoparlante. Ujú. Entonces ahí hay como un punto de desencuentro importante. Una cosa es la línea de contacto y otra cosa es la aspiración de Rusia a que se avance en un acuerdo integral de paz, ¿no? Que no haya un cese al fuego solamente, como plantearía en el caso de que se respetara solamente la línea de contacto de ambas partes. Bien, ahora digo, qué loco todo esto, ¿no es cierto? Porque digo, ¿en qué quedó la cumbre de Alaska? Cuando Trump, poco menos que con bombos y platillos, anunciaba que se daba la paz, que finalmente se iba a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, yo creo que él mismo dijo que esta es una situación particularmente difícil de resolver y en los hechos lo estamos viendo. Hay también una posición muy intransigente del lado de Zelensky, en el sentido de que no va a aceptar la cesión del territorio, así sea en función de la línea de contacto existente, y de alguna manera planteando la recuperación del territorio que ha ocupado Rusia. Entonces son posiciones extremadamente encontradas de lado y lado, donde Trump, con toda su intención de mediar y de llegar a algún tipo de acuerdo, ha estado dando tumbos de un lado a otro, pero no termina de precisar exactamente si está aceptando las condiciones rusas como al principio se había supuesto a partir de la reunión de Alaska, o si ahora está volviendo al planteamiento básicamente ucraniano y europeo de que no va a haber ningún tipo de cesión de territorio, pero y que por el momento se dé un cese al fuego sobre la línea de contacto. Y en eso Rusia está muy clara que el cese al fuego no, quiere un acuerdo integral en donde sí haya la garantía de que haya garantías de seguridad para ambos países, para Ucrania y para Rusia, pero en el marco de este acuerdo integral y con una continuidad que no es la resolución inmediata o una pausa sencillamente en el conflicto, ¿no? Ujú. Claro, las regiones que está reclamando Rusia son las occidentales del Donbass, Donetsk y Luhansk, tengo entendido, ¿verdad? Es Donetsk, Lugansk, que son parte del Donbass, Sí, Zaporozhye y Gerson. Son bien, cuatro. son cuatro zonas. Bien, bien. Ahora, Bueno, gran parte, es decir, aclaro, Zaporozhye y Gerson no están totalmente ocupados por Rusia y hay una mínima parte también de las otras dos que son ya parte de la Federación Rusa, porque en base a un referéndum se declararon parte de la Federación Rusa, ¿no? ujú. Ahora, tengo entendido que Trump estuvo dialogando telefónicamente con Zelensky la semana pasada, ¿puede ser? Eh, sí, yo creo que hubo una comunicación. Han sido tantas las comunicaciones Claro, entre Trump y Zelensky sí. que uno termina por perderse. Lo cierto es que lo que sucedió es que hubo la comunicación telefónica entre Trump y Putin Sí. de 2 horas y media que parecía encaminar todo hacia el acuerdo de paz. Al otro día
hay una reunión con Zelensky va a Washington, donde fue bastante mal atendido, y donde Trump le dijo muy claramente, no te voy a dar los misiles Tomahawk que me estás pidiendo, y si sigues en esto vas a terminar destruido, como Ucrania va a terminar destruida. El viernes pasado fue, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Sí, que lo dejó solo en una rueda de prensa. Bueno, no solo eso, sino que en vez de la recepción protocolar que tendría que haber tenido al aterrizar, no había nadie de los altos funcionarios estadounidenses como para recibirlo. Bueno, fue un maltrato bastante fuerte, no tanto como aquel rifirrafe que se produjo en el Salón Oval hace un par de meses. Sí, lo recordamos todos muy bien, muy bien. Ahora, esta situación en relación a la cancelación de lo que podría haber sido la cumbre de Budapest, ¿le pone algún manto de rigidez a la relación entre Trump y Putin? Bueno, primero, realmente las noticias están llegando, algunas con sesgos, otras con distorsiones. No sabemos exactamente qué hay más allá de que por el momento está suspendida la cumbre entre los dos, pero aparentemente las conversaciones entre los dos encargados de organizar esa cumbre, que son el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aparentemente la línea de comunicación entre ellos no se ha cortado, han tenido una reunión, efectivamente, si no me equivoco, en el día de ayer, y a raíz de eso se frenó el proceso de la cumbre en Budapest. Entiendo. No se sabe hasta cuándo ni cómo se va a desarrollar. Lo que pasa es que en el interín la guerra sigue. Claro. Y la guerra sigue además con avances en el territorio importantes por parte de Rusia, a pesar de que Zelensky dice todo lo contrario, que no es así. Bueno, parece que los datos lo contradicen. ¿Qué otro dato querés destacar en relación a este estado de situación que hace cuántos años que estamos hablando que se ha dado precisamente 22. Desde el año 22? Dios mío. Bueno, en realidad, a ver, la operación militar especial fue en el año 22, pero Rusia dice que esto arrancó en el 2014, con lo que fue el golpe de Estado y el Maidán, que sacó al presidente que estaba en aquel momento, que era prorruso, y lo reemplazó por otro gobierno pro-occidental. Y entonces, bueno, eso como que para Rusia es la raíz del tema, porque ahí es donde sintió Rusia que Ucrania se alineaba con la OTAN y con la Unión Europea, con los europeos en general, y se convertía en una amenaza a la seguridad de Rusia, a pesar de todas las promesas previas de que la OTAN no se iba a expandir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la raíz, una de las causas profundas a las que muchas veces se refiere Lavrov y el mismo Putin cuando hablan de las causas del conflicto. Yo no veo a corto plazo que el conflicto amaine, obviamente no en términos de cese del fuego, porque Rusia sí tiene una posición muy clara que quiere llegar a un acuerdo de paz y no una cosa intermedia de cese al fuego que permita rearmarse a Ucrania. Y por otro lado está la presión de los países europeos más guerreristas, que están apoyando a Ucrania, pero también con un abanico de posiciones bastante distintas, ¿no? Algunos son mucho más radicales, en que Rusia es una amenaza para la Unión Europea, los países europeos en general, otros que no creen que la salida de esta situación es continuar la guerra, como el caso de Hungría, sino que hay que buscar la paz. Entonces, es un cuadro particularmente complejo dentro de la Unión Europea como tal, y a la vez en el mismo frente, en la confrontación entre Ucrania y Rusia, y en los canales de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, que Trump de alguna manera también recientemente ha dicho, bueno, si no se pueden arreglar, yo me lavo las manos y ellos verán cómo hacen, ¿no? Y manéjense.
Sí, Sí, vean claro, cómo hace. sí, yo nunca me voy a olvidar de la primera vez que te entrevisté, como te entrevisté por primera vez, que recién se había iniciado este conflicto bélico con la invasión de Rusia a Ucrania, que vos me habías dicho que era una guerra que iba a durar años y años y años. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser con el poderío militar que tiene Rusia? Y sin embargo fue así. Sí, bueno, evidentemente hay una relación asimétrica en términos de capacidades militares, inclusive económicas e inclusive diplomáticas también Ujú. entre Ucrania y Rusia, y se mueven de manera distinta. Yo creo que hay un mal cálculo por parte de Ucrania, básicamente apoyándose en sus socios europeos, de que sí puede vencer a Rusia. Yo creo que Rusia, bueno, hay distintas versiones de por qué no ha avanzado más allá de lo que son los 4 territorios que yo estaba marcando al principio, como al principio en el 22 que avanzó casi hasta llegar a Kiev y después se retiró. Una de las versiones es porque en realidad no quieren ocupar Ucrania, pero esta versión no se la creen los europeos. Entonces ahí ¿Y hay vos la una, creés que una sos un especialista en la materia? Mira, yo creo que los dos bloques, y ahora no voy a hablar solamente de Ucrania, sino también de los europeos en general, por un lado, y Rusia por otro, los dos se perciben como una amenaza. Entonces, en Europa está exacerbado el clima de que Rusia en cualquier momento va a atacar Europa o eventualmente inclusive bombardear algunas de las capitales de Europa, y la percepción de Rusia es que si deja seguir avanzando a la OTAN y Ucrania se convierte en un miembro de la OTAN, Ujú. eso significa que va a tener misiles prácticamente en la frontera que pueden llegar hasta Moscú y mucho más allá de eso, ¿no? Sí. Entonces, los dos, digamos, se complementan en la percepción de amenaza que sienten y cada uno responde a su manera, ¿no? No, seguro, seguro. Te cambio rotundamente de tema. Estuvieron dialogando telefónicamente Donald Trump con Xi Jinping y acordaron una visita del presidente de los Estados Unidos a China para el próximo año. ¿Sí? ¿Esto tiene que ver pura y exclusivamente con la cuestión comercial, arancelaria, o responde a alguna otra causa también? Bueno, yo creo que está bien la pregunta porque hay, yo creo, una causa geopolítica o geoestratégica, si uno quiere, en la política de Trump que justifica estos movimientos, porque de alguna manera, incluyendo la reunión de Alaska con Putin, implicaba buscar producir un debilitamiento del estrecho vínculo que hay entre Rusia y China. Uh-huh. Rusia y China, siendo aliados estratégicos, eventualmente sí son una gran amenaza. Eso por un lado, pero por otro lado, evidentemente China se está convirtiendo en un competidor demasiado fuerte en el plano económico y por eso Trump ha decidido, ha estado dando con estas idas y vueltas, que le incrementa los aranceles, que no se los incrementa. China le ha respondido muy claramente, bueno, si nos incrementan los aranceles, no les vamos a dar las tierras raras que ustedes necesitan para producir los chips y toda una cantidad de cosas. Entonces, en este ida y vuelta es que sí se había acordado un primer encuentro de ambos en la reunión de APEC, si no me equivoco, con Corea del Sur, el próximo mes, y a raíz de eso estaba pendiente una posible visita de Trump a China. Yo creo que la intencionalidad de fondo es tratar de no tener a dos adversarios de ese calibre Uh-huh. unificados como una amenaza para Estados Unidos, ya fuera en el plano estrictamente militar o en el plano estrictamente económico. Está clarísimo. Andrés, te agradezco muchísimo, ¿sí?, este No. contacto, y sabés que te quiero mucho. Igualmente, Silvio, y muchas gracias por la invitación. Por favor, siempre un Mando un placer. fuerte abrazo. Abrazo enorme. Hasta luego. Andrés Servín, analista internacional, pasaba por la cocina de las noticias.